La leyenda del hombre lobo. Capítulo 1. La noche de luna llena. El viento cortaba el aire del valle como cuchillas de hielo, mientras la aldea de Brackenridge se acurrucaba entre los bosques sombríos. Las chimeneas apenas disipaban el humo helado que se filtraba por las callejuelas empedradas. Se decía que la luna llena traía consigo más que luz plateada. Traía el terror que se escondía en los rincones más oscuros del mundo. Los aldeanos hablaban con susurros sobre extraños aullidos que desgarraban la noche y desapariciones que llenaban de miedo, incluso al más valiente. Nadie conocía su origen exacto, pero los ancianos mencionaban palabras que helaban la sangre. Hombre lobo. En una de las casas más apartadas del pueblo vivía el joven Aemon. Era un muchacho fuerte, con ojos que reflejaban la curiosidad de la juventud, aunque también un miedo ancestral que no podía sacudir. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas, Aemon escuchó el primer aullido. Era un sonido profundo, salvaje y humano a la vez. Su corazón se aceleró, pero una mezcla de terror y fascinación lo impulsó a salir de su hogar. El bosque cercano estaba cubierto de niebla, y las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. Cada paso que daba entre la hojarasca húmeda parecía despertar algo que dormía. Entre las raíces y los arbustos, los aullidos se multiplicaban, resonando desde todos los rincones, hasta que Aemon vislumbró una figura entre los árboles. Un ser alto, con músculos tensos y pelo oscuro, que brillaba a la luz de la luna. Sus ojos amarillos lo miraban con hambre y malicia. Antes de que pudiera reaccionar, un rugido desgarrador retumbó en el aire. La criatura se lanzó, y Aemon apenas tuvo tiempo de esquivar, cayendo al suelo embarrado. Su corazón latía con fuerza, y por un instante creyó que sería su fin. Sin embargo, al levantar la vista, vio que el hombre lobo desaparecía entre los árboles, dejando tras de sí un rastro de miedo que se grabaría en su memoria para siempre. Los rumores de la aldea no mentían, la bestia existía, y la luna llena la despertaba de su letargo. Capítulo 2. Ecos en la aldea. Al amanecer, Aemon regresó al pueblo con la cara pálida y las manos temblorosas. Intentó contar lo sucedido, pero los aldeanos lo miraron con escepticismo. Para ellos, los relatos de hombres lobo eran cuentos para asustar a los niños, historias que mantenían a todos bajo control. Sin embargo, al notar la desesperación en sus ojos y el barro en su ropa, los más viejos comenzaron a recordar otras desapariciones. El herrero, un hombre corpulento con cicatrices de 1000 batallas, habló por primera vez. «No es la primera vez que ocurre», dijo, su voz grave llenando la taberna. «Cada luna llena alguien desaparece. Mis abuelos contaban que en los días de luna blanca, el bosque no perdona a nadie que se aventure solo». Aemon se sintió aliviado al encontrar aliados en la incredulidad, pero también temía que fuera demasiado tarde para detener la bestia. Esa noche decidió quedarse en la aldea, vigilando desde la ventana de su hogar. Mientras la luna ascendía en el cielo, los aullidos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca. Afuera, entre la bruma, se distinguía una silueta. Esta vez era más grande y poderosa que la del día anterior. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Los perros de la aldea aullaban y se ocultaban, y los aldeanos se encerraban con cerrojos y cadenas. Pero Aemon sintió una necesidad extraña, casi magnética, de observar. Como si algo dentro de él lo llamara a enfrentarse a la criatura que aterrorizaba. Brackenridge. Mientras la luna bañaba la aldea con su luz fantasmal, la silueta desapareció, dejando tras de sí un olor a azufre y hierro que hizo que Aemon se temblara hasta los huesos. Capítulo 3. La primera víctima. Al día siguiente, la aldea despertó con un grito que perforó el aire frío. La joven Alice, hija del panadero, había desaparecido. Su habitación estaba vacía, la ventana abierta de par en par y un rastro de sangre que se internaba en el bosque. Los aldeanos, horrorizados, comenzaron a armarse con hoces, antorchas y cuchillos, jurando encontrar a la bestia antes de que volviera a atacar. Aemon sabía que no podían enfrentarse a ella sin conocer su naturaleza. Se acercó al anciano Bram, que había vivido toda su vida en Brackenridge y conocía los secretos de los bosques.
Bram le habló con voz baja y temblorosa. La bestia no es un simple animal. Es un hombre atrapado entre la maldición y la luna. Debes encontrar la forma de romper su hechizo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, la criatura acechaba desde las sombras. Sus sentidos estaban afinados para la caza. No actuaba por hambre solamente. Parecía disfrutar del miedo que provocaba. Y Aemon entendió que debía actuar rápido, porque la próxima luna llena no esperaría a nadie. Esa noche, armado con valor y las palabras de Bram, Aemon se internó en el bosque, siguiendo el rastro de sangre y aullidos. La tensión crecía con cada paso. El silencio del bosque estaba cargado de amenazas invisibles. Finalmente, entre la niebla, vislumbró el cuerpo de Alice. Estaba viva, pero marcada por la garra del hombre lobo, su piel rasgada y su mirada llena de terror. Aemon comprendió que la bestia no se conformaría con víctimas aisladas. Era una presencia que debía enfrentarse directamente. Capítulo 4. Descubriendo la maldición. Con Alice recuperándose lentamente, Aemon buscó respuestas. En los libros antiguos de la aldea y en los relatos de Bram, la leyenda contaba que la maldición surgía de un pacto oscuro hecho siglos atrás por un hombre desesperado que vendió su humanidad a un espíritu del bosque. Desde entonces, cada luna llena, su descendencia heredaba la forma del lobo, alimentando su furia con sangre humana. Bram le explicó que había un ritual que podría liberar a la criatura de su tormento, pero era peligroso y requería un conocimiento profundo de la naturaleza y de la sangre del propio hombre lobo. Aemon debía adentrarse aún más en el bosque, hasta llegar al corazón donde la maldición comenzó. La preparación fue lenta y meticulosa. Aemon recolectó hierbas, símbolos de protección y armas de plata. Cada elemento estaba destinado a contener la fuerza de la criatura y, si era posible, devolverle su humanidad. Pero mientras se preparaba, los ataques comenzaron a ser más frecuentes. La aldea vivía con miedo constante, y cada noche era un juego mortal de escondite con la bestia. Aemon comprendió que la batalla final se acercaba. No podía confiar en la suerte, solo en su ingenio y coraje. Capítulo 5. La caza en el bosque. En la tercera noche de luna llena, Aemon penetró en el bosque más profundo que jamás había recorrido. La oscuridad era absoluta, solo iluminada por la luz fría de la luna. Los árboles se cerraban sobre él, sus ramas como manos dispuestas a atraparlo. Cada aullido que escuchaba parecía moverse a su alrededor, burlándose de su valentía. De repente, la criatura apareció ante él, más formidable que nunca. Sus ojos amarillos reflejaban la luna, y sus colmillos brillaban con hambre. Aemon levantó la espada de plata, pero la criatura atacó con una velocidad sobrenatural, forzándolo a retroceder entre gritos y embestidas. La batalla fue intensa, llena de choques, arañazos y sangre. Aemon logró esquivar los ataques más feroces, utilizando su conocimiento del terreno y su astucia para cansar al lobo. Pero sabía que no podría derrotarlo solo con fuerza. Necesitaba el ritual que Bram le había enseñado. Finalmente, cuando la criatura saltó para un ataque final, Aemon logró clavar la espada en el suelo y recitar las palabras del ritual. Una luz blanca surgió del círculo que había trazado con símbolos antiguos, envolviendo a la bestia y obligándola a retroceder. Capítulo 6. La transformación. La criatura cayó de rodillas, cubierta por un resplandor que parecía arrancarle la piel y la carne. Aemon observó con horror y fascinación cómo la forma salvaje comenzaba a derretirse, revelando un cuerpo humano débil y tembloroso. Era un hombre joven y pálido, con ojos llenos de miedo y confusión. El hombre, llamado Lucan, apenas podía hablar. Contó cómo cada luna llena, la maldición lo transformaba en lobo, obligándolo a cazar y matar sin control. Cada víctima le atormentaba al regresar a su forma humana, llenándolo de culpa y desesperación. Aemon sintió compasión, pero también miedo. La maldición podía reaparecer si no se completaba el ritual correctamente. El ritual requería un sacrificio final. La sangre del hombre lobo debía mezclarse con la esencia de la luna llena,
purificada mediante un amuleto antiguo que solo Bran poseía. Aemon y Lucan se dirigieron hacia la colina donde la luna alcanzaba su cenit, llevando consigo el amuleto y la esperanza de liberar al joven de su tormento eterno. Capítulo 7. El ritual de la luna. En la cima de la colina, el viento aullaba como si celebrara el final de un ciclo oscuro. Aemon colocó el amuleto entre dos piedras, dibujó símbolos con la sangre de Lucan y recitó las palabras que Bran le había enseñado. La luna brilló con fuerza, bañando el círculo con luz plateada y pulsante. Lucan se arrodilló, dejando que la energía de la luna penetrara en su ser. El lobo interior rugió una última vez desde lo más profundo de su alma, resistiéndose al cambio, pero finalmente la luz se apoderó de él. Su forma se estabilizó, su respiración se calmó y su cuerpo dejó de temblar. El ritual estaba completo. Lucan estaba libre y la maldición había sido contenida. Aemon sintió un alivio profundo, aunque sabía que la sombra del hombre lobo siempre sería parte de la historia de Brackenridge. Los aldeanos, al ver que la criatura desaparecía para siempre, comenzaron a reconstruir su vida, aunque con un respeto renovado por los bosques y la luna. Capítulo 8. El silencio después de la luna. El final. Con la maldición rota, Brackenridge volvió a la calma. Los aullidos cesaron, y la aldea respiró aliviada por primera vez en años. Aemon y Lucan se convirtieron en leyendas vivientes, recordando a todos que el coraje y la sabiduría podían enfrentar incluso la oscuridad más profunda. Pero la luna seguía observando desde lo alto, recordando a los hombres que la naturaleza tiene secretos que no deben ser desafiados sin respeto. Aemon comprendió que el bosque, los aullidos y las noches de luna llena siempre tendrían un poder inquietante sobre los vivos y que las leyendas eran advertencias disfrazadas de cuentos. Lucan, ahora humano nuevamente, decidió quedarse en la aldea, ayudando a protegerla y a enseñar a los jóvenes sobre el equilibrio entre el miedo y la valentía. Y aunque la bestia ya no caminaba entre los árboles, el recuerdo de sus ojos amarillos y los aullidos que rasgaban, la noche nunca desapareció. Brackenridge había sobrevivido, pero la leyenda del hombre lobo continuaría, contada por generaciones como un recordatorio del horror que acecha bajo la luna llena.